La potencia de la memoria y la esperanza titulamos nuestra editorial, nuestro momento editorial de este cuarto capítulo de Así, porque hablar de la última dictadura en la provincia de Santa Fe no es solamente repasar una etapa oscura de la historia argentina, es todavía hoy enfrentarse a un proceso que no ha concluido en la etapa oscura de la historia argentina y de reconstrucción permanente de la verdad, porque incluso en algo que parece tan básico, que es una discusión, esta discusión histórica de que si fueron 30.000 o no, ¿cuántos fueron? Todavía hay zonas grises, vacíos, discusiones que no son casuales. Entre 1975, antes ya del golpe de Estado, y 1983, cuando finalizó el golpe, en la provincia de Santa Fe no existe una cifra única, cerrada y definitiva de detenidos desaparecidos por razones políticas, pero sí hay datos firmes que permiten darnos una dimensión de la magnitud del terrorismo de Estado. El Archivo Nacional de la Memoria ha identificado al menos 738 santafesinos y santafesinas desaparecidos con legajo documentado. Esto no representa el total, sino el piso comprobado. Había un papel que comprobaba que esa persona estuvo detenida o desaparecida. Las estimaciones históricas y judiciales elevan ese número a un rango que va aproximadamente entre 1.000 y más de 2.000 personas desaparecidas o detenidas en la provincia. A esto hay que sumar otro dato clave: alrededor de 4.000 personas santafesinas y santafesinos pasaron por centros clandestinos de detención en territorio santafesino. Es decir, la desaparición fue la punta más brutal de un sistema represivo mucho más amplio, que incluyó secuestros, torturas, detenciones ilegales, desapariciones y liberaciones bajo condiciones de terror. Mirá lo que encontramos en el video 1. Santa Fe, nuestra querida ciudad, guarda entre sus calles y edificios no solo historias de progreso y belleza, sino también ecos de un pasado que aún duele. Un periodo oscuro, donde la libertad fue silenciada y la vida misma, arrebatada. Hoy, nos adentramos en uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente, los centros clandestinos de detención. Entre 1976 y 1983, nuestra ciudad no escapó al horror que azotó a la Argentina. Espacios cotidianos, algunos que hoy transitamos sin reparar, se convirtieron en el infierno en la tierra. La Excomisaría Cuarta, la Guardia de Infantería Reforzada, GIR, el Hospital Militar. Nombres que resuenan con el dolor de aquellos que fueron secuestrados, torturados y, en muchos casos, desaparecidos allí. Estos no eran solo edificios, eran lugares de deshumanización, donde la identidad era borrada, la voz acallada y la dignidad, pisoteada. Familias enteras destrozadas, sueños rotos, futuros robados. Miles de historias que no podemos olvidar. Sus paredes, si hablaran, nos contarían sobre la valentía de quienes resistieron y el sufrimiento de quienes no regresaron. Son cicatrices visibles e invisibles en el alma de nuestra ciudad. Pero este relato no termina en el horror. Termina en la memoria, para recordar a quienes no están y mantener viva su lucha. Termina en la verdad, para que lo sucedido nunca se niegue. Y termina en la justicia, para que los responsables sean juzgados y para que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia. Hoy, esos lugares son sitios de memoria, espacios donde el recuerdo se honra y se aprende. Es nuestro compromiso como sociedad santafesina no olvidar, para que los ecos de la dictadura nunca más vuelvan a sonar con tanta fuerza. Que la historia nos enseña a valorar cada día la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Si te gustó, déjame tu like. Se observa la composición de las víctimas, tampoco hay un desglose provincial completamente cerrado, es todo información en construcción.
pero los patrones son claros y coinciden con los datos nacionales, con el patrón nacional. Aproximadamente el 70% de las personas desaparecidas fueron varones y el 30% mujeres. No es un dato menor, habla de una represión que tuvo una dirección específica, pero que también alcanzó de manera sistemática a mujeres, muchas de ellas militantes, trabajadoras, estudiantes y madres. En cuanto al perfil social, la represión en Santa Fe tuvo características muy marcadas. Entre un 20 y un 25% de las víctimas eran estudiantes, lo que refleja el fuerte impacto sobre el movimiento universitario y secundario también, particularmente en ciudades como Rosario y Santa Fe Capital, con universidades públicas de gran peso político y social como principales afectadas por esta ola represiva. Los docentes, aunque sin un número exacto desagregado también, formaron parte del conjunto de profesionales perseguidos, estimados entre el 10 y el 15% del total que sufrió la represión. Hay un dato central para entender lo que ocurrió en nuestra provincia. Cerca del 30%, lo decimos siempre en todas nuestras alocuciones, de las víctimas eran obreros o trabajadores vinculados a la actividad sindical. Santa Fe y especialmente el cordón industrial del Gran Rosario y Villa Constitución fue uno de los principales focos de represión contra el movimiento obrero organizado. No se trató de excesos aislados, sino de una política deliberada para desarticular estructuras sindicales, disciplinar a la clase trabajadora y reconfigurar el modelo económico, tal el objetivo de la dictadura cívico-militar. Mira lo que dice el video 2 al respecto. Estamos viendo ahí en realidad el video de lo contundente de la marcha, en este caso en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Santa Fe también ha sido muy, muy fuerte la marcha, muy fuerte. Y creo que eso un poco nos esperanza también. El plan de la dictadura se ejecutó a través de una red de centros clandestinos de detención en la provincia y funcionaron a lo largo y a lo ancho de la provincia al menos 30 centros ilegales de detención, según registros judiciales y de organismos de derechos humanos. Entre los más emblemáticos se encuentran los más conocidos: el Servicio de Informaciones de Rosario, la Calamita, la Quinta de Funes, la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, la Comisaría Cuarta, aquí nomás en Barrio Roma, frente a la Escuela López y Planes, en Santa Fe, la ciudad, la Guardia de Infantería Reforzada y el Campo de San Pedro, que operó como centro de exterminio y enterramiento. Esos lugares no fueron excepciones, formaron parte de un sistema organizado, coordinado y extendido en todo el territorio. En relación con la justicia, el proceso de juzgamiento ha sido sostenido, aunque tardío. Desde la reapertura de causas en 2006 se desarrollaron más de 20 juicios relevantes en nuestra provincia, entre ellos las causas Feset, Díaz Besones y Guerrieri en sus distintas etapas. Estos procesos han derivado en decenas de condenas a represores en el marco de un proceso nacional que supera en el país las 1.200 condenas por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, todavía hay decenas de causas en curso, investigaciones abiertas y responsabilidades que no han sido completamente determinadas. Y aquí aparece otro punto clave, muchas veces menos visible, que es la responsabilidad civil y empresarial. En Santa Fe no hay una sola lista definitiva ni cerrada de empresas condenadas judicialmente, pero sí existen
investigaciones, denuncias y causas que señalan distintos niveles de colaboración con la dictadura. El caso más emblemático, el más conocido, es el de Asíndar, en Villa Constitución, vinculado a la represión del movimiento obrero desde antes del golpe de 1976. También hay denuncias que involucran empresas del cordón industrial del Gran Rosario, sectores agroindustriales y actividades portuarias, en la elaboración de las listas negras, la entrega de delegados sindicales y la facilitación de operativos represivos dentro de establecimientos laborales. Al respecto de lo que se tratan estas investigaciones, de cuáles fueron las empresas que colaboraron en la provincia de Santa Fe y en el país en entregar gente para que los meta en cana o los desaparezca la dictadura militar, mira lo que dice el video 3. Lo trascendente de hoy es que tuvimos el testimonio de quienes fueron víctimas directas de la dictadura, como el caso de Victorio Paulón, testimonio que viene investigando incansablemente estas complicidades como la de Horacio Berbisky, y el proyecto ya fue dictaminado, incluso fue enriquecido con algunos aportes del diputado Rogel, así que ahora pasa a la Comisión de Derechos Humanos y luego a Presupuesto y Hacienda, así que vamos a impulsar el trámite a ver si antes de que finalice el año podemos tener una sanción en la Cámara de Diputados. Ha habido castigo para los autores directos de los crímenes de lesa humanidad, pero no para aquellos que los impulsaron y que se beneficiaron con esos crímenes. Y que esa impunidad para esos sectores explica las actitudes que hoy vemos, con la falta de respeto permanente a la voluntad popular, tanto al oficialismo como a la oposición, porque se turnan, un día basurean al oficialismo y otro día basurean a la oposición. Lo que quieren es que las decisiones las tomen los grandes poderes económicos y no los representantes del pueblo. Y eso tiene que ver con la falta de sanción, con la falta de castigo, con la falta de investigación sobre la complicidad de los poderes económicos con la dictadura. Entonces, este proyecto de ley que presentó el doctor Recalde, a partir de la propuesta que yo hice en el libro Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, que edité junto con Juan Pablo Boslaski, que es el actual relator de deuda soberana del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiende a subsanar esa omisión que tiene las consecuencias que todos estamos viendo. Bueno, yo me referí concretamente al caso Asíndar, que fue la experiencia que viví personalmente, lo que fue la represión en Villa Constitución, cómo ya desde el año 75 este grupo empresario empezó Ahí está hablando Victorio Paulón. Clima previo a la dictadura militar, cómo otorgó el ministro de Economía, que salió de la presidencia del directorio de Asíndar al Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, cómo fue reemplazado por un militar adiestrado de la Escuela Francesa de la Tortura y Desaparición, como fue Alcide López Ofrán, y que obviamente hay un conglomerado de grandes empresarios en Argentina que fue no solamente cómplice pasivo, sino protagonista de la política económica de la dictadura, que fue una política de destrucción de la industria nacional, que fue una política de concentración económica, y que, bueno, que este tema es una deuda pendiente, como dice el libro al que hacía referencia. La participación de las empresas, en este caso, que relataban Berbisky, el diputado fallecido, Recalde, gran cuadro de defensa de los derechos laborales. Todo esto obliga a una reflexión necesaria y que, en primera conclusión, nos dice que las cifras no están cerradas porque el mismo sistema represivo fue diseñado para borrar huellas. Un sistema diseñado para borrar las huellas. La desaparición forzada no solo eliminaba personas, sino también registros, identidades y pruebas. Por eso cada número que se menciona debe entenderse como parte de una reconstrucción histórica en proceso. Por eso a quienes
plantean que es necesaria la memoria completa, nosotros decimos que sí, que es imprescindible la memoria completa y que se va a completar cuando quienes aún siguen ocultando las pruebas, las listas, los lugares de desaparición de personas, de asesinatos, de bebés robados, que hoy son hombres y mujeres de más de 40 años, esa memoria completa se va a completar con las listas y con la información que ellos nos puedan dar. Santa Fe fue una de las provincias más golpeadas por el terrorismo de Estado, lo fue por su peso industrial, por su movimiento obrero, por su vida universitaria, por su densidad política, y lo sigue siendo hoy en otro sentido, en la persistencia de los juicios, en la búsqueda de la verdad y en la necesidad de discutir responsabilidades que van más allá de los ejecutores directos. Porque la memoria no es solamente recordar, es también entender cómo y por qué ocurrió y sobre todo quiénes fueron los responsables de estos actos aberrantes. Por obra colectiva, por organización del pueblo, sostenemos la esperanza. Queremos en ese sentido señalar dos indicadores que alientan nuestra esperanza y a pesar de las maniobras dilatorias, los cajoneos, la ocultación de pruebas de los miembros del Poder Judicial cómplices en el encubrimiento de los delitos y crímenes de lesa humanidad, la continuidad de los juicios y los procesos y la enorme potencia de las movilizaciones en todo el país, en nuestra ciudad, por los 50 años que volvieron a gritar, nunca más memoria, verdad y justicia. Ya volvemos. En la ciudad de Santa Fe se vivió una nueva vigilia por la memoria, a 50 años del golpe de Estado en Argentina de 1976. En el espacio de memoria ex comisaría Cuarta, la comunidad volvió a reunirse para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Desde las 17 horas del lunes, el espacio se llenó de cultura, participación y reflexión colectiva. Familia, jóvenes, organizaciones y artistas compartieron una jornada donde la memoria se construyó entre todos. La vigilia contó con bandas en vivo, proyecciones, ferias de emprendedores, estaciones temáticas, rondas, actividades culturales para adultos e infancias y visitas guiadas por la excomisaría, un sitio clave en la historia reciente de la ciudad. Sobre el escenario se presentaron Rompiendo Espejos, Hijos del Culo, Rogelios, Toca, nada más y nada menos, y un emotivo rejunte de tambores que acompañó la jornada con música compromiso. La actividad fue impulsada por la comisión organizadora de la Vigilia por la Memoria, junto a Hijos y Nietes Santa Fe, reafirmando el compromiso colectivo con los derechos humanos y la memoria histórica. Durante toda la jornada, el arte volvió a ser una herramienta de lucha, de encuentro y de conciencia. Un espacio donde la música, la cultura y la comunidad se unieron para recordar a los 30.000 desaparecidos. A 50 años del golpe, la memoria sigue viva en las calles, en la cultura y en cada persona que decide no olvidar, porque la memoria no es solo recordar el pasado, es defender el presente y construir el futuro. Memoria, verdad y justicia. Nunca más.